Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su espacio de educación media superior y superior EMSIS en Sonora. Y como cada sábado me da muchísimo gusto que nos acompañen, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta hora de transmisión del programa. Y como cada sábado tenemos invitados especiales. En este día nos acompaña la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesora e investigadora del Colegio de Sonora, adscrita al Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera. Es la doctora Ana Isabel Grijalva. Doctora, bienvenida a este espacio de educación media superior. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a usted. Es un placer estar con Gracias ustedes. a usted de verdad por estar con nosotros y hablarnos acerca de un tema que resulta muy interesante, que es acerca de la red de empresarios bancarios de por allá del Porfiriato hasta 1976. Esto quiere decir que nos vamos a remontar allá por el siglo XIX, por los 1900. Y bueno, respecto al tema de la red de empresarios en Sonora principalmente, pero que nos cuente qué es la banca, desde cuándo se inicia y cómo surge esto de la banca en México y en Sonora principalmente. Okay, muy bien. Bueno, la banca surge desde Europa, ¿no? En Inglaterra, por allá en el siglo XII aproximadamente, con la recolección de capitales, ¿no? Había una persona que se dedicaba a la recolección de capitales. Pero bueno, ese tipo de sistemas evolucionó y a finales del siglo XIX o más o menos a mediados del siglo XIX llegan a México dos bancos importantes, ¿no? El primero fue el Banco de Londres y México, que se instaura en la Ciudad de México, y el segundo es el Banco Nacional de México, ambos con capitales extranjeros. Y aunque el Banco Nacional de México tenía importantes capitales nacionales, aún así no dejaba de tener una vinculación con el exterior. No obstante, Porfirio Díaz, desde que se instauró como presidente de la República, buscó normatizar y permitir que la banca como tal se institucionalizara en el país, ¿no? No teníamos una banca propia de emisión, existían antes lo que eran las casas de acuñación, y eso pues creaba conflictos en las zonas, en Guadalajara, en Álamos, había casas de acuñación, ¿no? Pero entonces ya con la ley en el Porfiriato, en 1897, por fin sale la ley General de Instituciones de Crédito de ese año, de 1897, la cual en 1882 se había tratado de sacar esta ley, pero no fructifica, ¿no? Obviamente, en varios puntos de México, ¿no? Buscan la conformación de la banca, ¿no? Esta banca se llamó banca especializada. Tenía varias ventajas, ¿no? Lo que es ser banca de emisión. Esa era una de las principales ventajas. Como comento, en cada localidad estatal, en cada estado de la República, buscaron conformar una banca. Y aquí en Sonora, los empresarios principales de la localidad, empezando por Ramón Corral, Luisa Martínez, Maitorena, Mascareña, etcétera, buscaron la unión de estos capitales locales para conformar lo que sería el Banco de Sonora, ¿no? Juntan ellos un capital aproximado de 500,000 pesos y se funda. Que en aquellas épocas era, pero sin mucho dinero, ¿no? Claro, sí, era un gran capital, 500,000 pesos. Es la misma cantidad que tienen ellos de fondo de reserva y es la garantía para emitir otros 500,000 pesos en circulación, ¿no? En primera instancia no sacan en circulación los 500,000 pesos, sino sacan aproximadamente 100,000 y después hasta que logran completar, ¿no? En pocos años la banca empieza a crecer, el Banco de Sonora empieza a crecer y otorga créditos a
en la entidad, ¿no? Principalmente a ellos mismos, a los agricultores de los alrededores de Hermosillo, a los agricultores del sur del estado, y el Banco de Sonora crece con mayor facilidad entre 1897 y 1913. ¿no? Ok, de acuerdo, entonces nos remontamos. Decimos que en el siglo XII aproximado es cuando surge todo esto de la banca, ¿no? Ya cuando empieza a haber dinero, movimiento económico, es cuando se empieza a dar, ¿no? Esto y yo creo que si nos remontamos a aquella época de cuando estamos en la primaria, nos hablan de los trueques, ¿no? Del intercambio de una cosa por otra, ¿no? Entonces, después, para los 1700, cuando ya se inicia con la banca comercial o la banca, ¿no? Aquí en México, pero eso viene desde Europa, ¿no? Claro. Traen así como que el respaldo, ¿no? De, bueno, ¿por qué se hizo? ¿Cuándo se hizo? Bueno, en Europa. Después llegan acá a México inversionistas europeos, franceses, de Inglaterra, y se unen con los mexicanos. Bueno, cuando se conforma el primer banco, que es el Banco de Sonora, como banco local, podremos nosotros sentirnos orgullosos porque la mayoría eran sonorenses, algunos de origen extranjero, pero ya sonorenses porque tenían su arraigo, como los Camus, por ejemplo, que ya su arraigo acá lo identifica como un sonorense, ¿no? También había empresarios